Estimados alumnos, seguimos entonces con la otra parte de la clase y que vamos a desarrollar el tema de la primera semana del desarrollo. Entonces, una vez que vimos todas las etapas, vamos a entender cómo va ocurriendo el desarrollo. Vamos a abarcar desde la primera semana, que vamos a ver en este bloque de la clase, hasta la tercera semana del desarrollo, ya en la siguiente clase que vamos a tener. En la primera semana del desarrollo, por lo tanto, vamos a comenzar a, ¿no es cierto?, decir que todo ocurre gracias a lo que es la fecundación. Lo que estamos viendo acá corresponde por donde va pasando el puntero a lo que es el ovario. Del ovario entonces sale el ovocito y sale entonces a toda esta estructura que conocemos como tuba uterina, que antiguamente se conocía como trompa de falopio o se conoce actualmente también como trompa uterina. Vamos a ver entonces que esta tuba o trompa uterina vamos a tener distintas partes. La primera ya fíjense que tiene una especie como de deditos que corresponden a las fimbrias. Y esta porción que tiene las fimbrias la conocemos como infundíbulo. Posteriormente ocurre entonces este proceso necesario para ver todo lo que vamos a ir discutiendo en lo que quedan de estas clases, que corresponde entonces a la fertilización o fecundación. Esta fertilización o fecundación ocurre en la parte más ancha de esta tuba uterina, que corresponde entonces a lo que se denomina ampolla o ámpula de la tuba uterina. Ahí ocurre entonces la fecundación o fertilización, en donde el ovocito que fue ovulado entonces del ovario va a ser fecundado por un espermatozoide. ¿Ya? Una vez que ocurre la fecundación, vamos a ver que existen diferentes etapas, procesos, para ir originando entonces la formación de este nuevo individuo. Una vez que pasa por la tuba uterina, va a ir a llegar y a implantarse a lo que va a ser entonces el útero. Entonces vamos a ir viendo que todo esto es un proceso en el cual van a ir formándose distintas estructuras que nos van a permitir entonces ir distinguiendo a las diferentes partes de este embrión. ¿Sí? Entonces todo comienza con la fecundación en la ampolla de la tuba uterina. ¿Sí? ¿Qué eventos ocurren durante esta primera semana del desarrollo? Como habíamos visto, entonces, sí o sí tiene que ocurrir la fecundación del ovocito por el espermatozoide. ¿Qué es lo que logro observar? Que es lo que van a fusionarse estas dos células, van a mezclar su material genético y voy a poder formar un individuo nuevamente diploide. Acuérdense que los gametos, es decir, el ovocito y el espermatozoide, son haploides. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que se mezcla el material genético, la célula entonces comienza a dividirse, ¿cierto? Este cigoto, que es el producto de la fecundación, comienza a dividirse y va a ir aumentando en el número de las células. Cada una de estas células que forman a este nuevo individuo recibe el nombre de blastómeras. Entonces acá tengo un nuevo individuo con 2 blastómeras, acá tengo un individuo con 4 blastómeras y así se va dividiendo. 4, después 8, después 16 y 16 a 32. Toda esta división que ocurre de las células, que son las blastómeras, recibe el nombre de clivaje en inglés o segmentación. ¿Sí? ¿Qué es lo que también se observa? Se observa que estas blastómeras van a quedar rodeadas por una estructura que se conoce con el nombre de zona pelúcida, que es una cubierta de glicoproteínas. Esa zona pelúcida acompaña al ovocito cuando es ovulado, ¿ya? Y lo sigue acompañando hasta esta etapa, hasta cuando este embrión sale de la zona pelúcida. ¿Sí? ¿Por qué va a ser importante esta estructura que es la zona pelúcida? Porque va a evitar entonces que ocurra la fecundación de un ovocito por más de un espermatozoide. Entonces bloquea la poliespermia. Además, asegura que la fecundación sea especie específica. Es decir, que en el caso de los humanos, solo el ovocito humano va a ser fecundado por un espermatozoide humano, no de otra especie. Y también ayuda, entonces contribuye a que este embrión que se está formando no se implante mientras viaja por la tuba uterina. Vemos entonces que
una vez que aumenta el número de células, vamos a ver un proceso que se llama compactación. Posteriormente, diferenciación, en donde las células se distribuyen en distintos polos. Y como decíamos, el evento final de esta primera semana del desarrollo corresponde a la pérdida de esta zona pelúcida. Y eso ocurre entonces en el día 5 a 6 del desarrollo embrionario. ¿Sí? Entonces, esos son los eventos que van a ocurrir durante esta primera semana del desarrollo. Y vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. El primer evento, entonces, una vez que ocurre la fecundación en la ampolla de la tuboterina, seguimos avanzando por esta tuboterina en lo que va a ser, ¿cierto?, el istmo, la porción delgada, y posteriormente la región que ingresa al útero, es decir, la región intramural, es lo que vamos a conocer como el proceso de segmentación. ¿Y qué es lo que estoy viendo acá? Cada una de estas células ya corresponde entonces a una blastómera. Lo que no sale acá y sí entonces acompaña a este embrión que se está desarrollando, recuerden que es la zona pelúcida. ¿En qué consiste la segmentación? Entonces es el proceso que se inicia como respuesta a la fecundación. El cigote que se formó durante la fecundación entra en mitosis. ¿Ya? Y estas mitosis, las características que tienen en la especie humana es que son sucesivas, ¿ya? Una tras de otra con interfaces breves. Y cuando ustedes vieron ciclo celular, ¿cierto? Recuérdense que las interfaces es la etapa donde las células vuelvan a tener el tamaño de la célula original. Por lo tanto, como en este caso, ya en la segmentación las interfaces son breves, las blastómeras que se forman no van a llegar al tamaño de la blastómera inicial. Otra característica de esta segmentación en los humanos es que son asincrónicas, es decir, no todas las divisiones van a ocurrir al mismo tiempo y son asimétricas. Las blastómeras tienen distinto tamaño, hay unas más pequeñas, otras más grandes. ¿Dónde va a ocurrir? Ocurre mientras el cigoto es transportado desde la tuba uterina hasta el útero. ¿Sí? Y vamos a ver que, como decíamos, cada vez las células que se llaman blastómeras comienzan a dividirse y siempre tienen un tamaño menor a la célula que le dio origen. ¿Qué es lo que qué propiedad tienen estas blastómeras iniciales? Son entonces, vamos a conocer que estas blastómeras son totipotentes. ¿Qué es lo que quiere decir totipotente? Que cada una de ellas, es decir, cada una de las blastómeras que está formando este individuo, ¿cierto? Este embrión, puede originar un embrión totalmente completo. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Cierto? Vemos cómo se dividen estas blastómeras por mitosis sucesivas, ya interfaces breves, asincrónicas. Veo ahí dos blastómeras por fuera, por donde va pasando el cursor, es la zona pelúcida, y luego tengo 4, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cada vez que se dividen las blastómeras por mitosis, ¿cierto? En este proceso que es la segmentación, son más pequeñas que la blastómera que le dio origen. Como decíamos, al aumentar el número de blastómeras, el tamaño de cada una de ellas disminuye, pero el diámetro del embrión se mantiene constante. Y eso entonces por la presencia de la zona pelúcida. Vamos a tener ¿no es cierto?, un número de blastómeras que es pasar del número 16 a 32, en donde esta estructura se va a conocer con el nombre de mórula. ¿Por qué se conoce con el nombre de mórula? Porque los embriólogos antiguos le dieron el aspecto como si fuese una mora, ¿ya? Entonces la llamaron mórula. Entonces, entre 16 a 32 blastómeras voy a tener esta estructura que denomino especialmente mórula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estas células, estas blastómeras que están formando la mórula, ahora van a perder su individualidad. Y eso se debe entonces a la formación de medios de unión entre estas blastómeras. Cuando se forman los medios de unión entre las blastómeras, entonces vamos a reconocer que ocurre la compactación de la mórula. Si nos fijamos, estamos viendo acá entonces un embrión de 2 blastómeras, falta acá la zona pelúcida, posteriormente 4 blastómeras, 8 blastómeras, y llegamos a un embrión de 16 a 32 blastómeras. Y eso se conoce, fíjense, con el nombre de mórula, aspecto de mora. También acá no aparece, por lo tanto, la zona pelúcida, pero si nos fijamos en las imágenes de abajo, sí entonces corresponde a
¿cierto? La presencia de esta zona pelúcida que mantiene a este embrión en un tamaño constante, pero fíjense que el tamaño de las blastómeras, como habíamos visto anteriormente, disminuye. Decíamos entonces que esta mórula va a perder la individualidad de cada una de las blastómeras, por lo que vamos a llamar compactación y que es la formación de medios de unión. Los medios de unión que se dan en las blastómeras es distinto. Se dan medios de unión en las blastómeras que existen en la periferia y se dan otros medios de unión en las blastómeras que quedan al centro. En las blastómeras que quedan en la periferia se dan uniones fuertes o tight junction, mientras que uniones gap o tipo abertura se dan en las blastómeras que quedan al interior de la mórula. Una vez que ocurre la compactación, es decir, la formación de estos medios de unión, yo ya no puedo reconocer cada una de las blastómeras, es decir, pierden su individualidad. Y cuando pierden entonces su individualidad, ya las células no son, ¿no es cierto?, totipotentes, sino que ahora tienen otra capacidad, ¿ya? Y que vamos a reconocer con el nombre de pluripotente. Entonces, una vez que las blastómeras se compactan, las blastómeras ahora son pluripotentes, dejaron de ser totipotentes. ¿Qué va a implicar que las blastómeras sean pluripotentes? Que pueden generar tejidos diferentes, pero no pueden originar un embrión. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Qué es lo que estoy viendo acá en estas imágenes? Estoy viendo entonces una mórula. Fíjense, cada una de estas estructuras es una blastómera y puedo individualizar a cada una de ellas. Lo mismo, falta acá la presencia de la zona pelúcida. Pero una vez que ocurre la compactación, es decir, la formación de medios de unión entre las blastómeras, recuerden que uniones estrechas o tight en las blastómeras de la periferia y en las que quedan al centro uniones gap o comunicantes, ¿cierto? Vamos a tener como producto esto, la mórula compactada. Y ya no puedo reconocer cada una de las blastómeras. Entonces, una vez que ocurre la compactación de la mórula, las células dejaron de ser totipotentes y pasan a ser pluripotentes. Y es lo que tengo acá. En el proceso de compactación, cada una de estas células entonces es una blastómera. Vamos a ver que tenemos este proceso que se llama compactación de la mórula, en donde se forman medios de unión. Aquí nos representa entonces que uniones estrechas o tipo tight en las blastómeras periféricas, que son las blancas, y en las blastómeras que quedaron al centro, uniones de tipo gap o comunicantes. Y eso es entonces la mórula que se compactó, la mórula compactada. ¿Qué es lo que ocurre? Ahora las células de la periferia, ¿cierto? Y las células del centro se polarizan, van a ocupar un lugar diferente. Las células que quedaron al centro y que están unidas por medio de uniones gap o comunicantes se van a un polo. Y el resto de las células, ¿cierto? Que están unidas con uniones tipo tight o estrechas, quedan en toda la periferia. Una vez que se formó la mórula compactada, esta mórula compactada entonces se va a diferenciar y va a originar una estructura que vamos a reconocer con el nombre de blastocisto. ¿Ya? Y este blastocisto entonces, con las células que se compactaron, va a formar distintas partes, ¿ya? de este blastocisto. Y vamos a explicar entonces cómo es el concepto de totipotencialidad. Si se recuerdan, el concepto de totipotencialidad es que cada blastómera puede formar un individuo completo. Y eso ocurre antes que, ¿no es cierto?, sea la compactación de la mórula. Tenemos entonces acá dos conejitos, ¿cierto? Formaron entonces un embrión y tenemos que en este embrión está formado en este caso recién por dos blastómeras. Y vean ahí la diferencia de tamaño de esas blastómeras. Y vamos a ver que sacamos una de ellas. Si sacamos una de ellas y la ponemos en una hembra, en una coneja receptora, ¿qué es lo que ocurre si están todas las condiciones en esta hembra receptora? Nace un conejito, ya totalmente completo. Y, ¿no es cierto?, si dejamos la otra blastómera en la mamá coneja inicial, también van a ser un conejo,
Entonces son capaces estas blastómeras, antes que ocurra la compactación de la mórula, de originar un nuevo individuo cada una de ellas, y a eso lo llamamos totipotencialidad. Como decíamos, una vez que ocurre la compactación de la mórula, se pierde la totipotencialidad y cada una de las blastómeras van a ser pluripotentes. Puede originar entonces a tejidos, pero no individuos completos. Decíamos que cuando se formaron los medios de unión, tenemos la mórula compactada. Y decíamos que una vez que ocurrió la formación de la mórula compactada, se forma un blastocisto. Blastocisto que va a estar formado por las siguientes partes. Aquellas células que quedaron en la periferia y que están unidas por medios de unión tight o estrechas, van a formar algo que vamos a conocer como trofoblasto. Y a partir entonces del trofoblasto, ya se va a formar la placenta. Aquellas células que estaban al centro y que están unidas por uniones de tipo gap o comunicantes, van a formar esta porción del blastocisto. Y esta porción del blastocisto, que está ahí indicada con la flecha roja y con el círculo rojo, es el embrioblasto. Como bien dice su nombre, el embrioblasto originará al embrión, pero además de originar al embrión, va a originar los anexos embrionarios. Y los anexos embrionarios, ¿ya?, son estructuras que acompañan al embrión y favorecen su desarrollo, como la cavidad amniótica, que va a tener el líquido amniótico en el que va a flotar el embrión. Otro anexo embrionario, entonces, es el alantoides, ¿ya? También otro anexo embrionario serían, entonces, lo que corresponde al saco vitelino, ¿sí? Vamos a ver después cómo se forman esas estructuras. Y siempre recuerden que debe estar acompañado esta estructura, que ahora pasó de mórula compactada a blastocisto, por la zona pelúcida. ¿Qué es lo que ocurriría si yo divido a este blastocisto en dos partes iguales, haciendo una línea, dividiendo esta estructura en una mitad derecha y en una mitad izquierda? Se podrían entonces originar dos individuos, pero si yo divido a este blastocisto en una mitad superior e inferior, ¿qué pasará? En la mitad superior, como tengo trofoblasto, se va a originar placenta y además tengo embrioblasto, por lo tanto se va a originar un individuo completo. Pero en la mitad inferior, fíjense, solo tengo trofoblasto, por lo tanto no se va a originar ningún individuo, se va a originar solo placenta, ¿sí? Entonces decíamos y hacemos el resumen que la compactación, ¿cierto?, es la formación de medios de unión en las blastómeras, ¿sí? Por lo tanto, medios de unión distintos en las blastómeras periféricas, medios de unión taicoestrechas en las internas gap o comunicantes. Se forma la mórula compactada y una vez que se formó la mórula compactada, se formó ahora el blastocisto. Y como recién veíamos, este blastocisto va a estar formado por una porción que es el embrioblasto, otra porción que es el trofoblasto, y hay una cavidad, un espacio, y ese espacio recibe el nombre de blastocele. Si veo este esquema que está correspondiendo a un blastocisto, voy a ver que lo indicado con el número 4 es el embrioblasto. Y decíamos que a partir del embrioblasto se origina el embrión y los anexos embrionarios. Lo indicado con el número 2, y que son estas células de color celeste, es el trofoblasto y va a originar la placenta. El número 1 decíamos que es la cavidad que se forma, va a estar llena de líquido y que corresponde al blastocele. Y por último, la estructura que acompaña a este individuo va a ser la zona pelúcida, que la va a perder, pero la tiene que perder para poder implantarse, pero en el útero. Si la pierde antes, se va a implantar en la zona que pierda esa zona pelúcida. Y ahí vamos a tener lo que se conoce como embarazos ectópicos, en un sitio que no corresponde. Si vemos acá una fotografía de microscopía electrónica, veo lo siguiente: las células que están por fuera, ¿cierto?, estas planitas alargaditas, corresponden al trofoblasto. Esto de acá al embrioblasto, que también ustedes lo pueden encontrar en textos antiguos como macizo celular interno. Y la cavidad que queda entre el embrioblasto y el trofoblasto, el blastocele. Lo que veo en la periferia más oscuro es la zona pelúcida. Por lo tanto, de este blastocisto, ¿cierto?, vamos a tener el embrioblasto que va a formar al embrión y, como decíamos, también los anexos embrionarios,
y de trofoblasto formará la placenta. Y ese trofoblasto es el que va a sintetizar inicialmente la gonadotrofina coriónica humana. Y es lo que se detecta entonces en los test que uno se hace con la orina para detectar si hay embarazo. ¿Y desde qué día lo puedo ver? Entonces puedo empezar a medir esta secreción de gonadotrofina coriónica humana ya a partir desde el día 7, ¿sí? 7-8. Y el último evento que ocurre entonces en esta primera semana es lo que se conoce como eclosión de la zona pelúcida. ¿No es cierto?, blastocisto va a perder la zona pelúcida, que en inglés se conoce como hatching, ¿ya? Y eso ocurre entre el día 4 y 5. Generalmente en el final del día 5 ocurre entonces la pérdida de esa zona pelúcida. Y habíamos dicho que cuando se pierda la zona pelúcida, este embrión, ¿cierto? Este blastocisto, que ahora vamos a llamar blastocisto expandido porque se alarga un poco, ahora ya no es redondito, sino que es más bien ovalado. Entonces, el blastocisto que perdió la zona pelúcida lo vamos a llamar blastocisto expandido, es el que se puede implantar ahora no en la tubuterina, sino que en el útero. En esta primera semana del desarrollo, entonces, es donde se pueden originar los gemelos monocigóticos. ¿Qué implica? La presencia de gemelos es que son idénticos. Y monocigóticos es que vienen de un solo cigoto. Eso implica que se formó por la fecundación de un ovocito por un espermatozoide. Y tenemos tres opciones. La primera de ellas es una etapa bastante inicial del desarrollo, en donde tengo un embrión de dos blastómeras. ¿Y qué es lo que ocurrió? Se dividió este embrión, se separaron esas dos blastómeras. ¿Y qué es lo que voy a tener? Se separó entonces, ¿cierto?, las blastómeras y vamos a tener la presencia de dos individuos que se están desarrollando. Voy a tener, fíjense ahí, este blastocisto, la porción roja es el embrioblasto, o como ven ustedes ahí, macizo celular interno, llamado antiguamente, y la porción externa es el trofoblasto. La cavidad que queda, ¿cierto?, va a ser el blastocele. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cada uno se desarrolla como un individuo por separado, ¿cierto? Entonces voy a tener un embrión y cada uno de estos embriones va a desarrollar sus propios anexos embrionarios, su propia anexo y su propia placenta, porque el trofoblasto no lo comparte. El segundo caso, fíjense, comparten lo que corresponde al trofoblasto, pero el embrioblasto se dividió en dos. Por lo tanto, voy a tener dos individuos, ¿cierto? Pero que van a ¿cierto?, compartir la placenta, porque comparten el trofoblasto, no como acá. Acá el trofoblasto se dividió. Y comparten los anexos embrionarios. No comparten los anexos embrionarios, porque fíjense ahí, tengo entonces, a partir del embrioblasto se originaban también los anexos embrionarios. Ojo. Y el último es el caso entonces en que se pueden formar los gemelos unidos o más conocido como siameses, en donde ¿qué es lo que ocurre? El embrioblasto no se separa por completo. Y dependiendo del grado de unión del embrioblasto es que si estos individuos quedan unidos por alguna parte de su cuerpo. Y voy a tener entonces que el trofoblasto tampoco se divide. Por lo tanto voy a tener, ¿cierto?, una placenta. ¿Ya? Y voy a compartir también los anexos embrionarios. ¿Por qué? Porque el embrioblasto no se separó completamente. Y como decía, dependiendo del grado de unión o no separación del embrioblasto, es la posibilidad de tener gemelos unidos o siameses. Y es lo que tengo acá. ¿Sí? Anomalías en la segmentación. Va a depender entonces de ese grado de separación, ¿no es cierto?, de ese embrioblasto en que estos individuos compartan mayor o menor cantidad de órganos. ¿Sí? Ahí está todo lo que va a ser el abdomen, la región baja, acá están unidos por la región de la cabeza hasta el tórax y acá solo la región del tórax. Dependiendo entonces la cantidad de órganos que compartan, es la posibilidad de sobrevida de cada uno de ellos. Esa es la bibliografía, el Langman, el Carson, el Moore. Si tienen preguntas, entonces también, como decíamos en la versión anterior, la pueden mandar al correo o si no a los foros que van a estar habilitados.